En este video vamos a trabajar los tipos de fracciones. Veamos por acá. Primero que nada tenemos fracción propia. Una fracción propia es aquella cuyo numerador es menor que el denominador. Luego tenemos fracción impropia. En la fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Otro tipo de fracción es la fracción mixta, o también conocida como número mixto. Este va a estar constituido por un número entero y una fracción propia, es decir, el numerador es menor al denominador. Luego tenemos la fracción decimal. La fracción decimal es aquella que va a tener en su denominador al número 10 o a una potencia de 10, es decir, puede ser 100, 1000, también se puede expresar en forma de potenciación, 10 a la 2, 10 a la 3. Cada vez que tengamos una fracción de esa, con esta particularidad, la vamos a llamar fracción decimal. Luego tenemos las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que van a representar la misma cantidad pero en unidades diferentes. ¿Cómo puedo saber yo que dos fracciones son equivalentes? Eso lo vamos a trabajar aplicando el producto cruzado, como ven acá con estas flechitas con diferentes colores. Voy a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Y luego voy a multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Si ambos productos me dan el mismo resultado, quiere decir que ambas fracciones son equivalentes. En este caso sería 2 por 12 y 3 por 4. En ambos casos me da 12. Esto quiere decir que 2 tercios y 4 sextos son fracciones equivalentes. Otro tipo de fracción es la fracción nula. La fracción nula es aquella que tiene como numerador al número 0. Vean que acá tengo 0 sobre 5, 0 sobre menos 14 o menos 0 sobre 7. En todos estos casos, el resultado es 0, porque 0 sobre cualquier número es 0, independientemente de que ese número sea positivo o negativo. El caso inverso no aplica, es decir, un número sobre 0. Esa condición, recuerden que yo se los expliqué a los que estaban en la clase presencial, cuando yo tengo un número sobre 0, matemáticamente el resultado es indefinido, no se conoce, por lo tanto, no podemos trabajar fracciones que tengan denominador cero. De hecho, si ustedes revisan todo el contenido de la guía teórico-práctica y las pizarras de la clase anterior, siempre se acotaba que el denominador tenía que ser diferente de cero. Prosigamos con la clasificación de las fracciones. Ahora tenemos la fracción unitaria. La fracción unitaria es aquella que tiene por numerador y denominador el mismo número. Pueden ser negativos y positivos. Esto nos va a dar a nosotros como resultado a la unidad. Veamos estos ejemplos para que entiendan lo que les quiero decir. Aquí en este caso tengo 7 sobre 7. 7 sobre 7 es igual a 1, porque si yo divido el numerador entre el denominador, me da un resultado de 1, que es una división en este caso exacta. Luego tengo menos 24 sobre menos 24. Recuerden que una fracción es la simbología también de una división, es decir, numerador entre denominador. Cuando yo tengo divisiones, recuerden que nosotros en los números enteros trabajamos una regla de los signos. En este caso aplico la regla de los signos porque tengo menos entre menos. Si yo tengo menos entre menos, el resultado va a ser un resultado positivo. Por lo tanto, aquí yo tengo 1 positivo, porque si yo divido 24 entre 24, eso me da 1. Y menos entre menos da más. Luego tengo acá menos 3 sobre 3. Automáticamente yo sé que aquí el resultado tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque menos entre más es menos. Y luego 3 entre 3 me da 1. Tengo también nuevamente acá la unidad. Igual pasa con estos otros casos. Luego tengo las fracciones enteras.
son aquellas en las cuales se obtiene como resultado un entero, ya que el numerador es un múltiplo del denominador y se pueden dividir de forma exacta obteniendo así un entero. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo 9 tercios. Si yo divido 9 entre 3, eso me da como resultado 3. Pongo el signo negativo porque aquí yo en esta fracción tengo un signo negativo. Veamos esta otra. Tengo 99 onceavos. Divido 99 entre 11 y me da este resultado en la división. Si divido luego 35 entre 7, me da 5. Le tengo que colocar el signo negativo porque aquí tenemos un signo negativo. Como pueden ver, me dan resultados exactos esas divisiones y obtengo este cociente en cada una de ellas. Es decir, que estas fracciones se pueden representar a través de un entero. ¿Por qué? Porque el numerador es un múltiplo del denominador. Vamos a hacer énfasis en las fracciones equivalentes. Habíamos dicho que las fracciones equivalentes representan la misma cantidad, pero con diferentes números. Vean aquí la representación gráfica. Esta es la representación de la fracción 3 cuartos y esta es la representación gráfica de 6 octavos. Son exactamente las mismas circunferencias. La diferencia radica en el número de partes. Vean que aquí tenemos 4 partes y aquí hay 8. Recuerden que el denominador lo que va a indicar es el número de partes iguales en las cuales se dividió un todo. Y el numerador lo que nos va a indicar es el número de partes que yo tomé de toda esa división que yo ejecuté. Aquí en este caso, de las 4 porciones en que quedó esta circunferencia, tomaron 3. Esta circunferencia, que es exactamente esta misma, fue dividida en 8 porciones y de estas 8 porciones fueron tomadas 6. Vean que las zonas sombreadas representan el mismo porcentaje. Vean que es exactamente la misma porción que se tomó, a pesar de que las fracciones tienen diferentes números. Y esto ocurre porque las fracciones son equivalentes. De hecho, lo podemos corroborar realizando el producto cruzado, 3 por 8 y 4 por 6. Ambos nos dan 24, es decir, ratificamos que son fracciones equivalentes. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos 3 fracciones que son equivalentes entre sí. Tenemos 1/2, 2 cuartos y 3 sextos. Exactamente la misma circunferencia para los 3 casos y los 3 casos tienen sombreada la misma porción, aunque cada porción tiene diferentes números de divisiones, porque así me lo indica el denominador de estas fracciones. Aquí, si yo realizo los productos cruzados, ya sea de 1/2 por 2 cuartos, 2 cuartos por 3 sextos o 1/2 por 3 sextos, me va a dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Ya aquí automáticamente con la representación gráfica yo lo puedo inferir y lo puedo corroborar a través del producto cruzado. Las fracciones equivalentes nos llevan también a conocer un término que es la simplificación. Vamos a hablar ahora de amplificación y simplificación en fracciones. Vean que aquí yo tengo una fracción original que es 8/12. En esta región vean que están dividiendo tanto el numerador como el denominador por el mismo número, que en este caso es 2. Cuando realizan la división, les queda 4 sextos. Posteriormente, vuelven a dividir tanto numerador como denominador entre 2 y obtienen la fracción 2 tercios. Como pueden ver aquí, ya no sigue la división. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo seguir dividiendo numerador y denominador por una misma cifra,
y que esas divisiones sean exactas. Como pueden ver, aquí tanto el 8 como el 12 se dividieron entre 2. ¿Por qué? Porque se pueden dividir de forma exacta, igual que 4/6. Esto nos representa la simplificación. ¿Qué es la simplificación? Es llevar a la mínima expresión los términos de mi fracción. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se divide tanto el numerador como el denominador por el número permisible mayor entre ambos casos, que me generen una división exacta. Eso nosotros lo vimos al final del lapso pasado. Se repasó porque es algo que ustedes vienen trabajando ya desde primaria, que es el máximo común divisor. Si yo calculo el máximo común divisor de 8 y 12, trabajando la descomposición de los factores primos de 8 y 12, yo obtengo que el máximo común divisor de estos dos números es el número 4. Ahora ustedes me dirán, profe, pero es que aquí se dividió entre 2 y luego entre 2. Pero si yo multiplico 2 por 2, me da 4. Y si yo divido entre 4, 8 y entre 4, 12, yo obtengo de forma directa esta fracción. Aquí lo que se hizo fue una representación paso a paso para que ustedes vean que nosotros podemos ir reduciendo las fracciones sucesivamente hasta llegar a una fracción irreducible. ¿Por qué irreducible? Porque no la puedo seguir dividiendo por el mismo número de forma exacta, ni el numerador ni el denominador. En el caso entonces de simplificación, digamos que la vía más rápida para obtener la simplificación como tal es calculando entonces el máximo común divisor del numerador y del denominador. Más adelante vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se procesa. De este otro lado, veamos que en vez de dividir, están multiplicando tanto el numerador como el denominador. Aquí en este caso lo multiplican por 2 y luego nuevamente lo multiplican por 2. Aquí lo que estamos haciendo es aumentar automáticamente tanto numerador como denominador por la misma cifra. En el caso de la amplificación y de la simplificación, esos valores que obtenemos al final van a representar una fracción equivalente respecto a la fracción original, porque de hecho si yo realizo el producto cruzado de 8/12 por 2/3, yo voy a obtener el mismo producto. Eso quiere decir que estas fracciones son equivalentes. Igual ocurre entre esta y entre esta. Si yo multiplico 32 por 12 y 48 por 8, que es la forma que me permite a mí ver si son equivalentes, yo voy a obtener el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Entonces, que cuando yo simplifico o amplifico una fracción, la fracción que yo obtenga como resultado a raíz de esa multiplicación o de esas divisiones van a ser fracciones equivalentes a la fracción original. Vamos a realizar ahora estos ejercicios para recordar cómo se convierte un número o una fracción mixta en una fracción impropia y viceversa. Vamos a hacer este procedimiento en el siguiente video.